Hey, ¿qué onda amigos? El día de hoy haremos la segunda parte del análisis de Qui-Gon Jinn, así que si no viste la primera parte te la dejo en la parte de la descripción. No olvides suscribirte y darle like, ya que hoy haremos un análisis completo de toda la serie. Así que, ¿vamos a empezar? El ascenso de Dan Schneider continuaba imparable, destacando con la llegada del programa de Drake y Josh en enero del 2004. La serie experimentó un éxito importante, en gran parte gracias al talento multifacético de Drake Bell como músico, actor y autor. A pesar de que el arresto de Brian Pay coincidió con el crecimiento imparable de Drake y Josh, la noticia no alcanzó la viralidad esperada. Sin embargo, Drake Bell finalmente comparte su desgarradora historia, revelando públicamente detalles nunca antes expuestos. A los 5 años, Drake Bell dio sus primeros pasos en el mundo de la actuación, impulsado por el deseo de hacer reír a la gente y alientado por sus padres, quienes a pesar de estar divorciados compartían el mismo entusiasmo por su talento. Fue su padre quien al ver un anuncio de niños actores en una revista sugirió la idea a su ex esposa, quien también estuvo de acuerdo. Así fue como consiguieron un representante, marcando el inicio de la carrera actoral de Drake. Tanto Drake como su padre se aventuraron en este mundo sin experiencia previa en el entretenimiento, confiando únicamente en su instinto. Con el tiempo, las oportunidades de realizar comerciales comenzaron a surgir para Drake, fortaleciendo aún más el vínculo entre él y su padre. Drake se encontraba encantado con el universo del entretenimiento y su relación con su padre se fortalecía cada paso que daba en su creciente carrera. Drake comenzó su carrera con pequeños papeles en series de comedia, incluso compartió pantalla con Tom Cruise, lo que le generó una gran satisfacción. Sin embargo, su ambición iba más allá, anhelaba un papel principal en una comedia. La oportunidad finalmente tocó a su puerta cuando a los 12 años audicionó para el programa de Amanda. Su actuación fue tan impresionante que Dan Schneider le informó emocionado que Amanda quería que formara parte del elenco. Drake estaba emocionado ante esta noticia. En el programa de Amanda, Drake interpretó varios personajes, entre ellos el carismático surfista Kyle, conocido por sus extravagantes historias de vida. Disfrutaba enormemente del ambiente del trabajo, donde Dan Schneider siempre estaba presente, colaborando estrechamente con los actores para hacer que la comedia fuera aún más divertida. Sin embargo, todo cambió cuando la producción se trasladó a Nickelodeon on Sunset. Fue en este nuevo lugar donde Drake conoció a Brian Peck, quien trabajaba como entrenador de diálogo en el set. Drake rápidamente percibió que Brian era una figura querida para todos, con una larga trayectoria en el mundo del entretenimiento. Brian compartía con Drake historias fascinantes sobre actores del pasado, lo que generó un vínculo especial entre ambos. La oportunidad de trabajar con Brian era importante, ya que él había trabajado con Leonardo DiCaprio, por lo que el padre de Drake supo que sería una buena oportunidad para Drake. En una ocasión, Brian le mencionó que Drake tenía que ir a su casa, ya que ahí daba sus clases mientras que su padre siempre estaba cerca. Para Drake era muy divertido ir a la casa de Brian, haciendo fiestas y teniendo cosas interesantes sobre cine. Drake lo consideraba una persona muy agradable. Con el tiempo, Drake y Brian se volvieron más cercanos debido a sus intereses compartidos. El padre de Drake recuerda que en la industria del entretenimiento es fundamental que los padres estén atentos a sus hijos, un consejo que siempre intentó seguir. Aunque en el set no se les permitía interactuar, el padre de Drake hacía lo posible por mantenerlo vigilado. Sin embargo, comenzó a notar ciertos comportamientos inquietantes por parte de Brian. Este parecía estar siempre cerca de Drake, lo cual le resultaba preocupante. En ocasiones, cuando Drake entraba a su camerino, Brian lo seguía, algo que el padre de Drake le incomodaba. Intentó abordar la situación con delicadeza, sugiriendo que Drake podía manejarse solo en cuanto a su vestuario. Con el tiempo, el comportamiento de Brian hacia Drake se volvió más invasivo. A menudo le tocaba el hombro o le frotaba el brazo mientras le daba indicaciones. Para el padre de Drake, esto siempre fue incómodo y preocupante. Su padre se encontró con un video en el que Brian interactuaba con Leonardo DiCaprio, de manera similar a como lo hacía con su hijo. Este descubrimiento fue el punto de quiebre que lo llevó a presentar una queja ante la producción sobre el comportamiento de Brian. Sin embargo, la respuesta que recibió fue desconcertante. Le dijeron que Brian era gay y que tal vez su comportamiento era simplemente una expresión de su orientación sexual, sugiriendo que el padre de Drake estaba siendo homofóbico al interpretarlo de otra manera. Después de hablar con los encargados del set, el padre se encontró con acusaciones de ser una persona problemática, lo que lo dejó frustrado al no lograr ningún cambio. A pesar de esto, Drake continuaba siendo amigo de Brian, ya que no percibía algo que estuviera mal. Sin embargo, su padre, con su percepción adulta, pudo notar de inmediato la inapropiada conducta de Brian. La interacción entre Drake y Josh en el set de Amanda, especialmente durante un sketch relacionado con un camarón, llamó la atención de los productores de Nickelodeon, quienes estaban en busca de 2 actores para un nuevo programa. Así nació el famoso programa de Drake y Josh. Dan, el creador del programa, invitó a Drake a un restaurante para darle la emocionante noticia. Tanto Drake como su padre estaban sumamente emocionados por esta oportunidad. Sin embargo, la emoción se vio apañada cuando Brian se involucró en el proyecto. El problema surgió cuando Brian comenzó a sembrar dudas en la mente de Drake sobre el papel de su padre como su manager. El padre de Drake confrontó a Brian al respecto, pero este último argumentó que los padres no deberían actuar como managers para sus hijos. A pesar de ello, el padre de Drake decidió ignorar sus comentarios, confiando en que no afectaría la relación profesional entre Drake y él. La relación entre Drake y Brian se estrechaba con el tiempo, aunque resultaba un tanto extraño, ya que a veces Brian tenía que ausentarse por largos periodos para asistir a estos eventos, algo que ninguno de los amigos de Drake había hecho. Sin embargo, Drake no percibía nada fuera de lo común en esta dinámica. En una ocasión, el padre de Drake organizó
organizó un festival para que su hijo pudiera tocar. El problema surgió cuando Brian apareció junto con sus amigos. Aunque Brian seguía a Drake a todas partes sin despegarse ni un momento, Drake solo se mostraba emocionado por el evento. Más tarde, cuando llegó el cumpleaños de Drake, Brian sugirió que la celebración se llevaría a cabo en su casa, pero el padre de Drake se negó rotundamente. A pesar de ello, Brian convenció a Drake para que tocara en su casa e invitaría a algunos amigos. Drake aceptó sin percatarse de nada fuera de lo común. Durante la celebración, mientras sacaban los regalos, el padre de Drake notó una bolsa con tarjetas de felicitaciones para su hijo con mensajes inapropiados. Esto molestó al padre de Drake, quien rápidamente cuestionó a su hijo sobre las cartas. Drake afirmó que nunca las había visto antes. El padre de Drake notaba todas las peculiaridades de Brian, pero Brian a su vez percibía la preocupación del padre de Drake, lo cual alimentó la brecha entre Drake y su padre. Brian comenzó a sembrar la idea de que el padre de Drake le robaba dinero y era indeseable en el set debido a su comportamiento problemático. Con su conocimiento en el mundo del entretenimiento, Brian logró convencer a Drake completamente. Drake se distanció cada vez más de su padre y se acercó más a Brian, aunque se sentía incómodo con la idea de que su padre fuera su manager, especialmente dado el historial que tenía con su madre. Brian, siendo perspicaz, notó esto y manipuló a la madre de Drake para que desconfiara del padre de Drake, repitiéndole las mismas acusaciones que había hecho a Drake. Esto llevó a la madre de Drake a contratar a un abogado para revisar las finanzas de Drake, pero esto no llevó a encontrar nada sospechoso. En cierta ocasión, Drake se quedó una semana en casa de su madre, tras lo cual su padre recibió una llamada en la que la madre de Drake le informaba que Drake ya no quería que él fuera su manager. Esta noticia fue devastadora para el padre de Drake, quien aún así quería lo mejor para su hijo y aceptó la decisión. Sin embargo, esto marcó el fin de la relación entre Drake y su padre. El padre de Drake entregó los documentos y cuentas financieras a la madre de Drake, pero no sin antes advertirle que nunca dejara solas a Drake con Brian. Es cierto que a menudo puede resultar difícil entender a nuestros padres. A veces la brecha generacional, las diferentes experiencias de vida y las expectativas pueden dificultar la comunicación y la comprensión mutua. Además, nuestros padres suelen tener roles y responsabilidades que nosotros no experimentamos hasta que llegamos a ser adultos, lo que puede hacer que sus decisiones o comportamientos parezcan confusos o difíciles de entender desde nuestra perspectiva. Sin embargo, es importante recordar que nuestros padres también son seres humanos con sus propias experiencias, preocupaciones y emociones. Intentar comprender su punto de vista, comunicarnos abiertamente y respetuosamente y estar dispuestos a escuchar sus opiniones puede ayudar a mejorar la relación y la comprensión mutua entre padre e hijo. Además, el tiempo y la experiencia puede aportar una mayor perspectiva sobre las decisiones y acciones de los padres. A medida que crecemos y maduramos, a menudo llegamos a comprender mejor las razones detrás de las elecciones de nuestros padres y podemos apreciar el amor y el cuidado que hay detrás de ellas, incluso si en el momento no las entendemos completamente. Los primeros años de vida, especialmente en la infancia temprana, son cruciales para la formación de la relación con nuestro padre. Durante este tiempo aprendemos a confiar en él como una figura de apoyo, seguridad y amor incondicional. Sus acciones y actitudes moldean nuestra primera impresión sobre el mundo y nuestras relaciones con los demás. Nuestro padre es una figura importante en nuestra vida, no solo como un modelo a seguir, sino también como un maestro. Aprendemos mucho de él, cómo enfrentar desafíos, cómo tratar a los demás, cómo manejar nuestras emociones y cómo navegar por el mundo en general. Sus enseñanzas y ejemplo, tanto conscientes como inconscientes, nos influencian de manera profunda y duradera. A lo largo de nuestra vida es natural que enfrentemos diferencias y desafíos en nuestra relación con nuestros padres. Puede ser difícil entender sus decisiones o puntos de vista en ciertos momentos, y puede haber conflictos o malentendidos. Sin embargo, estos desafíos también pueden ofrecer oportunidades para crecer, aprender y fortalecer nuestra conexión. A medida que crecemos y nos convertimos en adultos, podemos empezar a apreciar más profundamente el impacto que nuestros padres han tenido en nuestras vidas. Honrar su legado significa reconocer sus sacrificios, valores y enseñanzas, y llevar adelante lo mejor de lo que nos han dado. También puede implicar perdonar y dejar ir las áreas donde hemos experimentado dolor o conflicto en nuestra relación. Aunque las circunstancias pueden cambiar a lo largo de los años, la relación con nuestro padre sigue siendo importante y significativa. Cultivar una relación continua implica mantener la comunicación abierta, el respeto mutuo y el apoyo emocional, incluso a medida que ambos envejecemos y enfrentamos nuevos desafíos en la vida. Entendamos la etapa en la que se encontraba el padre de Drake. Ya había sufrido una pérdida, la cual fue su matrimonio, pero ahora estaba perdiendo a su hijo. La separación de un padre y su hijo es un evento emocionalmente desafiante, que puede tener un impacto profundo en ambas partes. La separación de un padre y su hijo puede provocar sentimientos intensos de dolor, pérdida y tristeza. Ambos pueden experimentar un profundo sentido de vacío y soledad al enfrentarse a la ausencia del otro en sus vidas diarias. Este dolor puede persistir durante mucho tiempo después de la separación inicial. La separación puede tener un impacto importante en el bienestar emocional y la salud mental tanto en el padre como en el hijo. Pueden experimentar ansiedad, depresión, ira, confusión y otros sentimientos relacionados con el duelo y la pérdida. La separación puede alterar drásticamente la dinámica familiar y la estructura de apoyo para ambas partes. Los roles y las responsabilidades pueden cambiar y pueden surgir tensiones adicionales en las relaciones familiares, especialmente si la separación se produce en un contexto de conflicto o ruptura. Tanto el padre como el hijo necesitarán tiempo para reajustarse y adaptarse a la nueva realidad de estar separados. Esto puede implicar establecer nuevas rutinas, encontrar formas de mantener la conexión a distancia y aprender a vivir sin la presencia constante del otro en sus vidas. A pesar de la separación física, es importante para el padre y el hijo mantener el vínculo
vínculo emocional y seguir involucrados en la vida del otro tanto como sea posible. Esto puede implicar mantener la comunicación regular a través de llamadas, mensajes de texto o visitas, así como participar activamente en eventos importantes en la vida del otro. Si es seguro y apropiado, es importante que el padre y el hijo exploren opciones de reconciliación y reconexión en el futuro. Esto puede implicar buscar la mediación, la terapia familiar o el asesoramiento individual para abordar problemas subyacentes y trabajar hacia una relación más saludable y positiva en el futuro. El fin del programa de Amanda marcó un periodo de transición para Drake, ya que aún no había comenzado a filmar Drake y Josh, y su padre estaba ausente debido al aislamiento. En ausencia de su padre, Brian asumió muchas de las responsabilidades que antes tenía él, incluso llevando a Drake a las audiciones. Drake acabó quedándose en la casa de Brian, ya que la distancia desde su casa hasta Los Ángeles era considerable. Esta dinámica se prolongó durante un tiempo considerable, y sin que ninguno de los dos se diera cuenta, Brian se convirtió en una figura omnipresente en la vida de Drake. Sin embargo, lo más preocupante estaba por venir. Una mañana, mientras Drake estaba dormido en el sofá, Brian abusó sexualmente de Drake. Drake entró en un estado de shock paralizante. Con solo 15 años se encontraba completamente desorientado, sin saber cómo reaccionar o qué hacer frente a esta situación abrumadora. La sensación de sentirse atrapado se apoderó de él, sintiendo como si las paredes se cerraran a su alrededor sin saber cómo encontrar una salida. Debemos recordar que el abuso sexual infantil es extremadamente destructivo. El abuso sexual puede causar traumas emocionales graves en los niños. Pueden experimentar sentimientos de vergüenza, culpa, confusión, ansiedad, depresión y miedo. Estos sentimientos pueden persistir a lo largo de la vida si no se tratan adecuadamente. Los niños abusados sexualmente tienen un mayor riesgo de desarrollar trastorno de la salud mental, como trastorno de estrés postraumático, trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y trastorno de la conducta alimentaria. El abuso sexual puede dañar la capacidad de los niños para establecer y mantener relaciones saludables en el futuro. Pueden experimentar dificultades para confiar en los demás, establecer límites adecuados en las relaciones y establecer relaciones íntimas. Los niños que han sido abusados sexualmente pueden mostrar una amplia gama de problemas de comportamiento, que van desde la agresión y la conducta antisocial hasta la regresión en el desarrollo y la autolesión. Aunque el impacto físico del abuso sexual puede no ser evidente de inmediato, puede incluir lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual y embarazo no deseado en niñas y adolescentes. Las personas que han experimentado abuso sexual a menudo enfrentan altos niveles de estrés, ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental como resultado del trauma. En un intento de hacer frente a estos síntomas, algunas personas recurren al uso de sustancias como el alcohol, drogas ilícitas o medicamentos recetados de manera inapropiada para automedicarse y aliviar temporalmente su malestar. Los niños que han sido abusados sexualmente tienen un mayor riesgo de ser revictimizados en el futuro, ya sea en relaciones íntimas abusivas o en otros contextos. Es importante reconocer que cada individuo reacciona de manera diferente al abuso sexual y que el impacto puede variar según factores como la duración y la gravedad del abuso. Los niños que han sido víctima de abuso pueden experimentar dificultades académicas debido a la distracción, la angustia emocional y los problemas de concentración relacionados con el trauma. Esto puede afectar su rendimiento escolar y su capacidad para concentrarse en sus estudios. El abuso sexual puede inferir en el desarrollo sexual normal de un niño, lo que puede resultar en conductas sexuales inapropiadas para su edad o dificultades para establecer una identidad sexual saludable. Muchas víctimas de abuso sexual pueden desarrollar trastornos de la alimentación como la bulimia o la anorexia, como resultado del trauma y la disociación del cuerpo. También pueden experimentar una baja autoestima y problemas de autoimagen como consecuencia del abuso. Algunos niños que han sido abusados pueden recurrir a comportamientos autodestructivos, como cortarse o quemarse, como una forma de lidiar con el dolor emocional. Además, tienen un mayor riesgo de experimentar pensamientos suicidas e intentos de suicidio. El abuso sexual infantil puede tener un impacto devastador en toda la familia. Puede generar tensiones en las relaciones familiares, conflictos de lealtad y sentimientos de culpa en los padres o cuidadores que no pudieron proteger al niño. Existe un riesgo aumentado de que los niños que han sido abusados sexualmente perpetúen el ciclo de abuso a futuras generaciones si no reciben tratamiento y apoyo adecuado para sanar. El abuso sexual puede interferir con el desarrollo cognitivo y las habilidades sociales de un niño. Pueden experimentar dificultades para concentrarse, aprender y procesar información debido al estrés y la ansiedad causados por el trauma. Además, pueden tener dificultades para establecer relaciones sociales saludables y desarrollar habilidades de comunicación efectivas. Los niños que han sido abusados sexualmente pueden experimentar un sentimiento de aislamiento y dificultades para confiar en los demás. Pueden sentirse desconectados de sus compañeros y tener miedo a compartir sus experiencias por temor al estigma o la falta de comprensión. El abuso sexual puede afectar profundamente la identidad y el sentido de sí mismo de un niño. Pueden experimentar sentimientos de autoestima baja, vergüenza y culpa, y pueden cuestionar su valía como persona. Esto puede influir en su capacidad para desarrollar una autoimagen positiva y confianza en sí mismos. Además de los efectos emocionales y psicológicos, el abuso sexual también puede manifestarse en reacciones físicas y somáticas. Los niños pueden experimentar dolores de cabeza, dolores de estómago, problemas gastrointestinales y otros síntomas físicos relacionados con el estrés y la ansiedad. El abuso sexual infantil puede tener efectos duraderos que persisten hasta la edad adulta. Los supervivientes pueden enfrentar dificultades continuas en diversas áreas de sus vidas, incluidas las relaciones interpersonales, la salud mental, el funcionamiento laboral y el bienestar general. Drake optó por guardar silencio sobre el abuso que estaba experimentando.
sucediendo. Se sentía profundamente avergonzado por la situación y temía las posibles repercusiones si alguien se enteraba. Además, no quería regresar a la casa de Brian sin ser cuestionado por su ausencia. Aunque Brian Peck se disculpó y prometió que no volvería a suceder, la manipulación continuó. Convenció a todos de que Drake debería pasar más tiempo en su casa, lo que solo empeoró la situación para Drake y lo hizo sentir aún más atrapado. El abuso que sufrió Drake fue extremadamente brutal y repetitivo. Para sentirse seguro, Drake pasaba la mayor parte del tiempo en casa de su novia. La madre de ella notó de inmediato la tensión entre Drake y Brian. En una ocasión, mientras Drake estaba en casa de su novia, Brian había planeado una visita a Disney. Drake se negó a ir, pero Brian comenzó a llamarlo repetidamente sin descanso. Drake intentó ignorarlo, pero Brian llegó al extremo de llamar directamente a la casa de su novia. Sin detenerse, la madre contestó solo para entregarle el teléfono a Drake. Brian le reclamó sobre los planes que tenían, pero Drake, bajo la mirada atenta de la madre de su novia, simplemente dijo que lo había olvidado y colgó. Sin embargo, la situación no se detuvo ahí. Brian continuó llamando una y otra vez al teléfono de Drake. En un momento, la madre de la novia de Drake pidió hablar a solas con él en la cocina. Directamente le preguntó qué estaba pasando, ya que no era normal que un hombre de más de 40 años hablara de esa manera a un adolescente como él. La preocupación de la madre de la novia de Drake por su bienestar llevó a contactar con la madre de Drake. Explicó que planeaba llevarlo a terapia familiar, ya que sospechaba que algo no estaba bien entre Drake y Brian. Para Drake, la idea de la terapia era aterradora. Nunca había compartido lo sucedido con nadie. Sin embargo, este paso revelador llevó a Drake a una revelación impactante. Se dio cuenta que Brian había orquestado todo con una habilidad manipuladora. Drake se encontraba paralizado por el miedo de enfrentar la situación. Consciente del poder que Brian poseía en la industria del entretenimiento, temía que cualquier revelación pudiera poner en peligro su carrera. Con este miedo constante acechando en su mente, Drake optó por el silencio. Durante el piloto del programa de Drake y Josh, Brian sugirió a Drake que convenciera a Dan Schneider de que él interpretara al padre de la familia. Sin embargo, Drake rechazó rotundamente la idea. Sabía que eso nunca sucedería. En un momento de gran tensión, la madre de Drake lo llamó y Drake finalmente explotó, confesándole todo. La reacción de su madre fue inmediata, llamando a la policía. Pronto, Drake se encontraba en casa de su madre, relatando los detalles del incidente a unos detectives, enfrentando una investigación angustiosa y desgarradora con dos completos extraños. La situación alcanzó su punto más crítico cuando Drake tuvo que llamar a Brian para confrontarlo y hacerlo confesar el delito. Sin embargo, la pregunta de Brian sobre si estaban grabando la conversación sembró dudas en la mente de Drake. Aunque Brian fue arrestado y la paz aparente regresó a la vida de Drake, surgió una nueva ola de preocupaciones. Se preguntaba si podría continuar con la serie de Drake y Josh y si su historia se haría pública. Con el tiempo, Dan Schneider, al enterarse del arresto de Brian, buscó a Drake para brindarle su apoyo, reconociendo que era evidente que Drake era la víctima de esta situación. Drake enfrentó otra prueba dolorosa al hablar con su padre sobre el arresto de Brian. Aunque al principio su padre no estaba al tanto de la noticia, cuando finalmente lo supo fue devastador. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por el inicio de las grabaciones de Drake y Josh, algo que Drake amaba, pero que también lo sumergía en una espiral de odio hacia sí mismo y autodestrucción, refugiándose en el consumo de sustancias y alcohol. A pesar de esto, Nickelodeon parecía ignorar sus problemas, pero Dan Schneider fue la única persona que lo apoyó constantemente durante este difícil periodo. A medida que avanzaba el tiempo, llegó el juicio y las expectativas de Drake sobre el destino de Brian eran claras. Sin embargo, la realidad fue desgarradora. Nada de lo que esperaba realmente sucedió. En el anterior video hablé sobre Jason Handy como un pedófilo registrado, pero entendamos las diferencias entre Jason y Brian como un pederasta registrado. La pedofilia, como es el caso de Jason, se refiere a la atracción sexual persistente hacia niños prepubescentes, generalmente menores de 13 años. Es importante destacar que la pedofilia se considera una orientación sexual atípica y que no es lo mismo que cometer abuso sexual infantil. No todas las personas que tienen tendencias pedofílicas cometen abusos sexuales contra niños, como es el caso de Brian como pederasta. La pederastía se refiere a una relación sexual entre un hombre adulto y un adolescente. En la actualidad, el término se utiliza principalmente para describir el abuso sexual de un adulto hacia un adolescente, especialmente si existe una diferencia significativa de edad y poder entre ellos. La pederastía implica el abuso sexual de menores que está en la etapa de la pubertad o en la adolescencia temprana. El análisis psicológico de un pederasta es complejo y puede variar según el individuo, ya que cada caso es único y está influenciado por una variedad de factores personales, sociales y ambientales. Sin embargo, hay algunas características y patrones comunes que se han observado en los pederastas. Muchos pederastas tienen problemas psicológicos subyacentes, como trastornos de la personalidad, trastorno del estado de ánimo, trastorno de la conducta o trastorno del control de impulsos. Estos trastornos pueden contribuir a su comportamiento abusivo hacia los menores. La mayoría de los pederastas tienen antecedentes de abuso sexual o abuso emocional en su propia infancia. La experiencia de haber sido víctimas de abuso puede influir en su desarrollo psicológico y en la forma en que perciben las relaciones sexuales y el poder. Los pederastas a menudo buscan relaciones con menores debido al desequilibrio de poder inherente en la relación. Pueden sentirse atraídos por la vulnerabilidad y la dependencia de los menores, lo que les permite ejercer control y dominio sobre ellos. La manipulación de los pederastas es a menudo sutil y calculada. Pueden pasar meses o incluso años ganándose la confianza de un niño y su entorno antes de cometer un abuso. La manipulación de los pederastas es un tema serio y preocupante. Los pederastas son individuos que tienen una atracción sexual hacia niños y a menudo utilizan tácticas manipulativas para ganarse la confianza de los niños y perpetrar abusos sexuales. Estas
tácticas de manipulación pueden variar ampliamente y pueden incluir el uso de regalos, halagos, amenazas y la manipulación emocional para conseguir lo que quieren. Pueden buscar ganarse la confianza de los niños y sus familias para obtener acceso a ellos de manera más fácil y sin levantar sospechas. Los pederastas a menudo se presentan como amigos, mentores o figuras de confianza para los niños. Pueden buscar oportunidades para pasar tiempo a solas con ellos, ganándose su confianza y crear un vínculo emocional. Utilizan técnicas de manipulación emocional para hacer que los niños se sientan especiales o queridos. Pueden halagarlos, darles regalos o mostrar interés en sus vidas de una manera que parezca inofensiva pero que en realidad buscan manipular sus emociones. Los pederastas pueden intentar aislar al niño de su entorno familiar y social, como lo vimos en el caso del aislamiento hacia el padre de Drake, haciéndoles creer que solo pueden confiar en ellos. Esto les da más control sobre la situación y les facilita cometer abusos sin ser descubiertos. En algunos casos, los pederastas pueden usar amenazas para mantener a los niños en silencio sobre el abuso. Pueden amenazar con hacerles daño a ellos o a sus seres queridos si revelan lo que está sucediendo. Los pederastas a menudo intentan hacer que los niños se sientan culpables o responsables del abuso, diciéndoles que fue culpa de ellos o que nadie les creerá si lo cuentan. Pueden intentar convencer a los niños de que el abuso es normal o que es una muestra de amor o afecto. Esto puede confundir a los niños y hacer que acepten el abuso como algo normal. En 2004, Brian Peck fue sentenciado por abuso sexual infantil. Drake, al ser menor de edad, no se reveló su identidad. Afortunadamente, en aquel entonces, Drake no estaba bajo el escrutinio implacable de las redes sociales. Sin embargo, el día del juicio fue una experiencia impactante para él. Al llegar temprano al tribunal, Drake notó con sorpresa que el lado de Brian estaba abarrotado de personas. Reconoció algunos rostros familiares entre la multitud, mientras que él solo contaba con el apoyo de su madre y su hermano. A pesar de que lograron llevar a Brian ante la justicia, Drake se vio confrontado con el hecho de que este había conseguido el respaldo de importantes figuras dentro de la industria. Esta revelación fue profundamente impactante para Drake, quien se sintió abrumado por la incredulidad y la tristeza. Cuando llegó el momento de testificar, la madre de Drake se levantó valientemente para dar su declaración. Sin embargo, cuando llegó el turno de Drake, optó por no dirigirse hacia Brian, sino hacia el público presente en la sala. Con el corazón destrozado, expresó su dolor y su indignación, compartiendo en ellos que mientras ellos recordarían aquel día por estar defendiendo a Brian Peck, él recordaría para siempre los horribles y crueles actos que este perpetró en su contra. Un momento de profunda vulnerabilidad para Drake, quien se negó a permitir que su voz se perdiera en medio de la multitud que apoyaba a su agresor. Finalmente, Brian se declaró inocente y el juez lo sentenció a 16 meses de prisión, ordenándole también registrarse como agresor sexual. Sin embargo, la atención se centró en las personas que respaldaron a Brian. La solicitud de desclasificación de las cartas de apoyo destinadas a influenciar al juez durante el juicio reveló 41 cartas que habían estado clasificadas durante 2 décadas. Sorprendente, Danny Schneider no escribió ninguna carta, pero varias figuras influyentes de Hollywood, incluyendo actores y productores, demostraron su apoyo a Brian. Además, se descubrió que docenas de cartas adicionales empleaban un lenguaje similar para desacreditar a la víctima, usándole de haber provocado a Brian. Muchos creyeron que esto significaría el fin de la carrera de Brian Peck en el mundo del entretenimiento infantil, pero esto no fue así. Solo unos años más tarde comenzó a trabajar para Disney Channel en el programa de Zack y Cody. Este hecho planteó preocupaciones sobre la insuficiente preocupación para mantener alejados a los agresores sexuales registrados de los niños. Sin embargo, esto solo fue el comienzo de una serie de incidentes alarmantes. En 2005, Essel Channel fue arrestado por abusar de un niño en el set de grabación. Más preocupante aún fue el descubrimiento de que Essel ya tenía antecedentes penales por abuso sexual infantil, los cuales Nickelodeon no detectó, algo que resulta inquietante que las 3 personas arrestadas hubieran trabajado en el mismo lugar casi simultáneamente. Gracias a estos incidentes, Nickelodeon amplió sus políticas de verificación de antecedentes penales. A pesar de los contratiempos, la cadena seguía experimentando un crecimiento fenomenal, ya que había entrado en su época dorada con programas como Soy 101, Victorious, Sammy Cat y el siempre popular Drake y Josh. El éxito de iCarly fue monumental. En la era del internet en auge, el programa se volvió viral rápidamente. Su fama alcanzó tal magnitud que incluso Michelle Obama participó en un episodio. En ese momento, Nickelodeon tenía con qué rivalizar con el gigante de Disney. Danny Schneider llevó el concepto de estrellato a nuevas alturas. Como el genio detrás de todos los programas de Nickelodeon, Dan estaba fascinado con la tecnología, lo que lo llevó a comenzar a grabar videos dentro del set y compartirlos en sus redes sociales. Aunque algunos de estos videos parecían inofensivos mostrando la sala de edición o la sala de guionistas, en realidad mostraban a Dan evadiendo el espacio personal de las personas y causando incomodidad. A pesar de ser desagradable para todos, como el jefe, sus acciones eran toleradas. Con el tiempo, el deseo de poder de Dan Schneider creció sin control. Dan quería más y más poder, pero como suele suceder, esto tuvo consecuencias inevitables. La carrera de Dan continuó ascendiendo con el tiempo, pero sus chistes extraños, especialmente los que involucraban chistes sexuales con actores menores de edad, superaban con creces cualquier límite. En un programa de Soy 101, Alexa Nicholas, quien interpretó a Nicole en la primera y segunda temporada, mencionó que su personaje parecía existir principalmente para agradar a los hombres. Nicole se presentaba con todos los estereotipos femeninos, luciendo faldas muy cortas, algo que claramente era del agrado de Dan. La encargada del vestuario de Soy 101 expresó su creencia de que Dan parecía estar estancado en su desarrollo emocional, lo que explicaría su deseo de agradar a las jóvenes audiencias femeninas. Alexa recuerda uno de los momentos más perturbadores durante la filmación de un episodio en particular
particular, titulado La Mochila, donde su personaje debía salpicar a Jamie Spears con un dulce. Este incidente provocó risas entre el equipo de producción, comparando la situación como una eyaculación en el rostro de Jamie. En ese momento, Alexa no comprendió completamente el contexto de la broma, pero más tarde, cuando fue mayor, pudo reflexionar sobre la inapropiada naturaleza de la situación. El camarógrafo de los programas reveló que había utilería que podía fácilmente interpretarse como objetos sexuales, y que Dan se excedía con las tomas, haciendo acercamientos inapropiados a los pies de las actrices o simulando actos lascivos como lamber objetos. Estas conductas se volvieron repetitivas en los chistes de Dan, pero nadie se atrevía a confrontarlo debido a su estatus como una figura clave para Nickelodeon. Con la creación de Victorious, Dan llevó este comportamiento a un nuevo nivel. Durante las grabaciones con la actriz Ariana Grande se filmaron escenas claramente dirigidas a un público adulto. El comportamiento de Dan se tornaba cada vez más preocupante y problemático, especialmente en su interacción con mujeres. Era incómodo presenciar cómo convencía a algunas personas para darles masaje. En una ocasión llegó al extremo de enviar mensajes a compañeras instándolas de darle un masaje. Era un secreto a voces que constantemente Dan estuviera siendo masajeado por mujeres, pero los empleados se sentían impotentes para quejarse, ya que Nickelodeon nunca intervino para detenerlo. En 2014 se llevaron a cabo los Kid Choice Awards, una noche destacada para Nickelodeon, donde se entregaban premios y se reconocía el talento de diversos actores, incluyendo a Dan Schneider. Dan era admirado por su inspiración y las oportunidades que brindaba a los jóvenes actores, pero hubo alguien notablemente ausente, Janet McCurdy, la protagonista de Sammy Cat, lo cual resultó bastante extraño para muchos. 8 años más tarde, Janet lanzó su biografía, revelando detalles de su infancia y los abusos sufridos a manos de su madre. Sin embargo, el libro también menciona a alguien llamado el Creador, refiriéndose a Dan Schneider, con quien Janet comenzó a trabajar a los 13 años. En su relato, Janet describe a Dan como alguien con dos facetas, una amable y halagadora y otra controladora y aterradora. Según ella, Dan solía dirigirse a las personas con insultos, como idiotas, bufones o estúpidos, siempre de manera estridente para que todos lo escucharan. Nadie sabía cómo reaccionaría Dan en ciertas situaciones. Alexa relata que el ambiente en el set era increíblemente tenso y que nunca habría imaginado que se asemejaría tanto a la dinámica de la secundaria, con comportamientos como maltrato, abuso, bullying, chismes y exclusión dirigido hacia ella, todo diseñado para hacerla sentir mal. Por otro lado, Alexandra, la madre de Alexa, lamenta el trato que su hija estaba recibiendo y recalca que nadie tomó medidas para detener esta situación perjudicial. Para el equipo, solo una equivocación podía llevar a ser humillado por Dan o ser despedido en ese momento. Dan se justificaba mencionando que los trataba así porque nacía la magia para hacer mejor su trabajo, creyendo firmemente en la idea de genio torturado. La idea de torturarse para la creatividad es un concepto controvertido y potencialmente peligroso. Si bien es cierto que algunas personas pueden sentir que sufrir o enfrentar desafíos personales intensos pueden inspirar o impulsar su creatividad, esta mentalidad conlleva riesgos significativos para la salud mental y el bienestar general. La idea de que el sufrimiento es necesario para la creatividad es una falsa creencia. La creatividad puede surgir de una variedad de fuentes, incluidas la alegría, la curiosidad, la empatía y la conexión con los demás. No es necesario sacrificar la salud mental o emocional para ser creativo. La fascinación por el genio torturado probablemente radica en nuestra tendencia a ver el sufrimiento como una especie de precio que se paga por la grandeza creativa. Sin embargo, es importante recordar que el sufrimiento no es un requisito previo para la creatividad y que cada individuo merece apoyo y recursos para cuidar su bienestar emocional y mental. La situación de Janet McCurdy empeoró cuando comenzó a trabajar en Sammy Cat tras el fallecimiento de su madre. A pesar de la tragedia personal, Janet regresó al set en apenas media semana, lo cual preocupó a muchos. Esto llevó a Nickelodeon a realizar una investigación interna sobre el ambiente de trabajo en la producción. Durante esta investigación surgió una imagen de Dan Schneider como una figura paterna en un entorno laboral hostil. Como resultado de la investigación, Nickelodeon tomó medidas para prohibir a Dan interactuar directamente con el equipo. Esta acción afectó el ego de Dan, ya que fue interpretada como un castigo, aunque Nickelodeon aún quería retenerlo en la empresa. En una entrevista posterior, Dan negó que se le haya prohibido hablar con los actores, argumentando que prefería dirigir desde su oficina. 3 años después de la prohibición de interactuar directamente con el equipo, Dan Schneider regresó con un nuevo programa. Sin embargo, la cultura había avanzado significativamente en cuanto a la conciencia sobre el acoso y los entornos laborales hostiles. Gracias a este proceso, muchas mujeres se sintieron empoderadas para alzar la voz y denunciar las atrocidades que habían sufrido. La encargada del vestuario, alentada por este cambio cultural, decidió denunciar las acciones de Dan a su sindicato. Su sindicato reveló que no era la única que había sido víctima de su comportamiento inapropiado. Los rumores sobre el comportamiento de Dan empezaron a circular en internet, lo que llevó a Nickelodeon a realizar una nueva investigación, esta vez en el contexto del movimiento Me Too. La encargada del vestuario recibió una llamada de su representante, quien le informó que Dan Schneider no volvería a trabajar en la empresa. Este giro de los acontecimientos marcó un hito en la industria del entretenimiento, demostrando que las denuncias de acoso y abuso no serían toleradas, incluso para figuras influyentes como Dan. El despido repentino de Dan Schneider fue un golpe devastador para él, ya que no se esperaba esa decisión. Aunque Dan afirmaba que solo se estaba tomando un descanso, Nickelodeon le cerró las puertas detrás de escena, aunque no sin antes proporcionarle una compensación de $7 millones. La investigación realizada por Nickelodeon solo encontró evidencia de un ambiente de trabajo hostil, lo cual Dan Schneider negó rotundamente. A pesar de ello, declaró que en el futuro abordaría las cosas de una manera diferente y que con el tiempo ha aprendido a ser mejor líder. La noticia de que Dan Schneider
Schneider no volvería fue recibida con alivio por muchos, ya que se esperaba que mejoraría el ambiente de trabajo. Sin embargo, Dan mencionó en una entrevista en el New York Times que estaba listo para regresar al mundo del entretenimiento infantil. Aunque muchos de los programas creados por Dan Schneider siguen en emisión y siguen siendo populares, varios de los actores infantiles que participaron en los sets han reflexionado sobre su experiencia como niños actores. Para muchos, como Alexa, la experiencia fue atroz. Alexa menciona que no hubo un día en el set en el que no llorara, lo que afectó su autoestima de manera importante, pero ella no fue la única que sufrió. Otros actores mencionaron que después de ser despedidos perdieron la confianza en sí mismos, aprendiendo a una edad temprana de que todos son reemplazables. A pesar de intentar seguir adelante en sus vidas, el golpe fue devastador y duradero para muchos, con repercusiones en su vida adulta. Un ejemplo es Drake Bell, quien a pesar de tener una carrera sólida luchó con problemas mentales que lo llevaron a la bancarrota, un resultado devastador para Drake. El mundo del entretenimiento infantil es conocido por ser cruel y difícil, y las constantes noticias sobre las caídas de los niños actores destacan lo que puede suceder si se les deja su suerte. Muchos desarrollan problemas de adicciones y enfrentan arrestos, como es el caso de Amanda Bynes, cuya vida se volvió tortuosa al llegar a la adultez. Estos ejemplos subrayan la importancia de proporcionar un ambiente de trabajo seguro y apoyar adecuadamente a los niños actores mientras crecen en la industria del entretenimiento. Con el paso del tiempo, Drake Bell enfrentó una serie de acusaciones, desde conducir bajo los efectos del alcohol hasta enviar mensajes de texto inapropiados a una menor, lo que lo llevó a un juicio donde se declaró culpable. Como resultado, fue condenado a 2 años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunitario. Drake asumió la responsabilidad por sus acciones, pero los medios manipularon la información para difamarlo, lo que lo afectó profundamente. Esto lo llevó a perder el control y eventualmente a desaparecer. Drake tocó fondo y finalmente buscó ayuda a través de la terapia y rehabilitación. Los actores destacan que la salud mental de los niños actores no está suficientemente protegida por la industria. Si estas situaciones no mejoran, seguirán ocurriendo tragedias similares. Muchos actores afirman que nunca permitirían que sus propios hijos ingresen a ese mundo. La pregunta si este ambiente es saludable para los niños es difícil de responder, ya que para Drake subirse al escenario era su pasión. Sin embargo, es fundamental ejercer precaución y considerar muchos factores antes de permitir que los niños se adentren a este mundo competitivo y cruel. Antes de compartir mi opinión, quiero decirle muchas gracias a todos que vieron la primera parte de este video. La creación de este contenido es agotadora en algunos momentos, por lo que su apoyo significa mucho para mí. El documental es verdaderamente impactante. Para aquellos que crecimos viendo Nickelodeon y estos programas de televisión, es especialmente desgarrador. Pero si no creciste con estos shows, tal vez no conectes tanto con las historias. Pero personalmente para mí, que tuve la oportunidad de ver los programas en su momento, fue brutal, ya que muestra un lado sombrío del mundo del entretenimiento infantil que puede resultar perturbador. Personalmente, al verlo, sentí una presión en el pecho al escuchar las experiencias de alguno de los actores. Si aún no has tenido la oportunidad de verlo, definitivamente te recomiendo que lo hagas y experimentes estas historias de primera mano. A menudo, como espectadores, podemos olvidar que los actores también son humanos y simplemente verlos como figuras públicas o personajes en la pantalla. Sin embargo, este documental nos recuerda que detrás de las cámaras, estas personas tienen sus propias luchas, miedos y emociones. Reconocer su humanidad nos permite empatizar con ellos de una manera más profunda y comprensiva. Es cierto, a veces tendemos a olvidar que los actores también son humanos. En el frenesí de la fama y la admiración es fácil perder de vista el hecho de que detrás de las luces y las cámaras, estas personas experimentan las mismas emociones de alegría y luchas que todos nosotros. Los actores, al igual que cualquier otra persona, enfrentan desafíos en sus vidas personales y profesionales. A pesar de su estatus público, también pueden lidiar con problemas como la ansiedad, la depresión, las relaciones complicadas y la presión por cumplir con las expectativas de los demás. Es esencial recordar que detrás de los personajes que interpretan en la pantalla hay seres humanos con sus propias vidas, experiencias y vulnerabilidades. Necesitan amor, comprensión y apoyo al igual que cualquier otra persona. La empatía hacia los actores nos permite ver más allá de la imagen glamurosa de la fama y reconocer su humanidad. Nos recuerda que todos somos imperfectos y estamos haciendo lo mejor que podemos en nuestras vidas. Al recordar que los actores también son humanos, podemos cultivar una cultura de respeto, compasión y apoyo mutuo tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. No solo a los actores adultos, sino también a los niños. El abandono de los niños es una tragedia que afecta a millones de niños en todo el mundo. Es una forma extrema de negligencia que deja a los niños vulnerables y expuestos a una serie de riesgos y peligros. Reflexionar sobre el abandono de los niños nos lleva a enfrentar la realidad dolorosa de que existen niños que no reciben el cuidado y la protección que merecen. Muchos son abandonados físicamente por sus padres o cuidadores, dejándolos a su merced de circunstancias adversas como la falta de vivienda, la pobreza extrema, el abuso físico o sexual. El abandono emocional también es una forma insidiosa de abandono que puede ocurrir incluso en hogares aparentemente estables. Los niños pueden ser ignorados, desatendidos o tratados con indiferencia, lo que puede tener efectos profundos en su autoestima, desarrollo emocional y bienestar. Esta reflexión nos lleva a reconocer la importancia crítica de
la familia, la comunidad y la sociedad en el cuidado y protección de los niños. Todos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que los niños sean valorados, protegidos y amados. Esto implica brindar un entorno seguro y amoroso en que los niños pueden crecer y prosperar, así como también intervenir y apoyar a los niños que están en situaciones de abandono o riesgo. Reflexionar sobre el abandono de los niños nos desafía a actuar con compasión, empatía y determinación para proteger y apoyar a los niños más vulnerables de nuestra sociedad. Cada niño merece ser amado, cuidado y protegido, y es responsabilidad de todos nosotros asegurarnos que eso se cumpla. Los actores infantiles ocupan un lugar único y a menudo complejo en la industria del entretenimiento. A primera vista, la idea de ser famoso y tener éxito en una edad temprana puede parecer emocionante y prometedora. Sin embargo, la realidad detrás de las cámaras puede ser muy diferente y desafiante. En muchos casos, estos jóvenes talentosos son sometidos a una presión abrumadora para alcanzar niveles de rendimiento y éxito que a menudo superan sus habilidades y experiencias de vida. La naturaleza competitiva y exigente de la industria puede exponer a los actores infantiles a un estrés emocional significativo y a desafíos únicos en términos de equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Además, la atención constante de los medios de comunicación y del público pueden afectar negativamente la salud mental y emocional de estos jóvenes, quienes pueden luchar con problemas de autoestima, identidad y privacidad. El escrutinio constante puede llevar a una sensación de vulnerabilidad y a la pérdida de la infancia y la inocencia. A menudo, la transición de la infancia a la adolescencia y a la adultez puede ser especialmente difícil para los actores infantiles, ya que deben enfrentarse a la presión de mantener su carrera al tiempo que exploran su identidad y su lugar en el mundo. Muchos luchan con problemas como la ansiedad, la depresión, las adicciones y las relaciones interpersonales complicadas. Es fundamental que la industria del entretenimiento y la sociedad en general reconozca y aborden los desafíos únicos que enfrentan los actores infantiles. Se necesita un enfoque más compasivo y de apoyo que priorice su bienestar emocional, mental y físico por encima del éxito profesional a corto plazo. Además, es crucial que se implementen medidas para proteger su privacidad, su salud mental y su seguridad en el lugar de trabajo. La reflexión sobre el papel de los actores infantiles en la industria del entretenimiento nos lleva a cuestionar nuestra propia responsabilidad como espectadores y consumidores de medios. ¿Realmente estamos contribuyendo a perpetuar un sistema que pone en riesgo el bienestar de estos niños? ¿O estamos abogando por un cambio hacia una cultura más consciente y compasiva en la industria del entretenimiento? El aspecto visual del documental me fascina. No se siente cansado ni lento y las pequeñas tomas proporcionan una visión más profunda del contexto. Los colores utilizados en las escenas con los actores son hermosos, añadiendo una capa adicional de profundidad y emoción a la narrativa. Aunque la música no destaca tanto, creo que complementa bien la atmósfera general del documental. Sin embargo, personalmente hubiera apreciado una selección musical un poco más impactante para enriquecer aún más la experiencia. Sé que lo he mencionado anteriormente, pero quiero reiterar mi invitación a todos aquellos que no han tenido la oportunidad de verlo. Los animo sinceramente a hacerlo. Les aseguro completamente que no se van a arrepentir. Para aquellos que no crecieron viendo Nickelodeon o estos programas, este documental les brinda una oportunidad única para explorar una parte importante de la historia de la televisión y comprender mejor su impacto cultural. Sin embargo, creo firmemente que aquellos que están familiarizados con el contexto o que han experimentado estos programas de primera mano encontrarán el documental aún más impactante. Ofrece una mirada reveladora y conmovedora detrás de escena, arrojando luz sobre aspectos oscuros y poco conocidos del mundo del entretenimiento infantil. Independientemente de su experiencia previa con Nickelodeon, este documental es una experiencia que vale la pena para todos y nos lleva a través de un viaje emocional que nos dejará pensando mucho después de que las luces se apaguen. Pero esa es solamente mi opinión y a mí me gustaría conocer la tuya en la parte de los comentarios. Así que nos vemos en el siguiente video.